Me da gusto que estén aquí. Aparte de ser un día especial para mí, es un día muy especial también porque es especial porque podemos compartir la palabra de Dios. Sobre todo eso, y a mí me emociona mucho compartirles algo de la Biblia, de la palabra, de algunos personajes bíblicos que pues son destacados, ya sea por su fortaleza, por sus dudas, ya sea fueron personajes que son personajes igual que nosotros, ¿no? Que han vivido sus vidas también de una forma pues también cotidiana, pero que a la vez han tenido un encuentro muy, muy poderoso con Dios. Y también nosotros no estamos exentos de también tener un encuentro con Dios. Y eso es lo que a mí me alegra, me agrada, de que todos podemos gozar de tener de esa cercanía y ese encuentro con Dios. Entonces, por eso, para mí es muy especial, y sobre todo, que tengan ustedes las ganas de escuchar de la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, dice Dios. Entonces, y esa palabra que sale de su boca, pues es la palabra, ¿verdad? El manual de vida que tenemos todos nosotros, y en el cual pues tenemos acceso de una manera, en cierta forma gratis, porque pues una Biblia, el libro más vendido de todo el mundo, lo podemos adquirir, pues no son tan caros, son libros que todo el mundo lo puede tener, a diferencia de otros países donde les prohíben a los cristianos o a las personas tener una Biblia, ¿verdad? Como se está dando ahorita en África esa persecución sobre los cristianos. Pero bueno, nosotros podemos tener ese libre acceso a la palabra de Dios. Y el día de hoy me gustaría compartirles cuando Dios cambia tu vida. Así le puse el título: cuando Dios cambia tu vida, o cuando Dios cambia nuestra vida, también nos cambia el nombre. ¿Y a qué me refiero? Es que Dios, en nuestro proceso, cuando tenemos un contacto con Él, personajes como Abraham, personajes como Jacob, personajes como Pedro o como el mismo Pablo, ellos tuvieron un proceso de una manera, pues puedo llamarle tremenda, ¿no? En sus vidas, porque tuvieron vidas muy, ¿cómo se dice esa palabra? Muy intensas, cuando conocen a Dios o cuando conocen a nuestro Señor Jesucristo, hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, cuando Dios cambia nuestra vida, que cambia también nuestro nombre, se hace referencia a una idea bíblica y espiritual muy común. Es un cambio muy profundo de identidad. Estos personajes que les acabo de mencionar, sufrieron esa transformación, un cambio de vida muy profunda, ¿verdad? Después de tener esa experiencia con Dios. Ahora, no significa que, por ejemplo, nosotros, al tener una experiencia con Dios, literalmente nuestro nombre vaya a ser cambiado, sino que ese cambio va a ser que vamos a tener un carácter, vamos a tener un propósito y vamos a tener un destino, porque es lo que Dios tiene para nosotros. Dios nos da un nuevo carácter cuando nos acercamos a Él. Dios nos da un nuevo propósito, porque si estábamos viviendo sin propósito, una vida sin propósito, que muchas veces no la tenemos, vivimos nada más al día, pero no tenemos un enfoque, no tenemos un propósito. Pero cuando tenemos ese acercamiento con Dios, entonces Dios nos da un propósito. ¿Y cuál sería? Nos podemos preguntar, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Bueno, entonces la tarea de nosotros es el estar caminando día con Dios, y entonces buscar ese propósito, y el día menos esperado,
cuando nosotros tengamos intimidad en la palabra, cuando nosotros podamos conocer quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo, entonces va a decir, Señor, yo sé cuál es mi propósito en la vida. Hoy por hoy yo les puedo decir cuál es mi propósito, porque yo ya sé, en todo este proceso que he tenido desde que conozco al Señor, desde que mi familia conoce al Señor, Dios ya me ha dado un propósito y me ha dado un enfoque hacia lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero, por ejemplo, para mi familia, que mis generaciones, mi tercera y cuarta generación y más, si es posible, sean bendecidos bajo la sombra, como dice el Salmo, bajo la sombra de Dios, bajo las alas de Dios. Ese es mi propósito, que ellos lo conozcan, porque yo sé que a la vez ellos van a ser también bendecidos. Y yo lo he visto a través de todo este tiempo, cómo Dios nos lleva de un proceso, nos saca de ese proceso y nos lleva hacia uno nuevo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que vamos superando paso a paso todos esos procesos, y si en ese proceso nos toca sufrir un poco, bueno, Dios nos supera y nos lleva más y nos saca. La diferencia es cuando no tenemos a Dios y estás viviendo un proceso de sufrimiento en el cual que no sabes para dónde caminar. Pero cuando tienes ese enfoque, entonces dices, Señor, yo tengo un desierto, estoy pasando por un desierto en este momento, pero yo sé que voy a ser vencedor, y más que vencedor, como dice su palabra, en ti. Cuando yo me aferro a ti, cuando yo me aferro a tu palabra, cuando yo te conozco. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un enfoque y tengo esa seguridad de que Dios me va a rescatar, como dice el Salmo 41, que la desesperación y la ansiedad es como un pantano. Pero dice, Señor, cuando yo clamé a ti, tú pusiste mis pies sobre la roca, tú me rescataste de ahí, y tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. Entonces, ese es el propósito. ¿Cuál es el otro propósito? De que aunque yo pase por alguna angustia, yo sé que Dios me va a sacar de ahí, ¿verdad? Y yo quiero ver bendecidos a mis hijos, quiero ver bendecido a mi familia, y quiero que esa bendición se extienda hacia ustedes, hacia mis hermanos, hacia mis hermanas, y que esta palabra se les quede en el pensamiento, y que de su pensamiento baje a su corazón. Eso es lo que quiero. Entonces, Dios nos lleva a estos procesos para tener un propósito, para darnos un nuevo carácter y darnos un nuevo destino. Tan es así que cuando Dios cambiaba la vida de alguien, era para darle una nueva misión. Ustedes se preguntarán, ok, ¿cuál es mi misión con mis hijos? ¿Cuál es mi misión con mis nietos? A lo mejor no se lo han preguntado, pero hoy es el día en que ustedes pueden reflexionar. ¿Hacia dónde quiero llevar yo a mi familia? ¿Hacia qué parte la tengo que direccionar? Esa es una pregunta que podrían hacerse ustedes hoy y llevársela como reflexión. ¿Qué es lo que quiero yo de mi vida, de las personas que me rodean? Porque muchas veces creemos que la vida nada más es así. Y bueno, si pasa esto, déjalo, pues es que así es. No. Tenemos que nosotros direccionarlos, tenemos que llevarlos hacia un destino, hacia una nueva misión, y esa nueva misión tenemos que ser responsables de direccionar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros nietos, o a la gente que esté alrededor de nosotros. Tan es así. Miren, hubo cambios así profundos, les decía yo, en la vida de Abraham, hubo cambios en la vida de Sarai, su esposa, hubo cambios en la vida de Jacob, hubo cambios tremendos en la vida de
de Simón en la vida de Pablo, que yo les decía. Entonces, en todos estos casos, el cambio de nombre marcaba siempre un nuevo comienzo. En la vida de Abraham, vemos que él vivía en una tierra que se llamaba Ur. Era una tierra próspera, pero era una tierra, pues, politeísta. Y bueno, si hacemos un poquito de remembranza, Abraham viene de la familia de Noé, de Sem y de Cam. En las generaciones de la Biblia, aunque parezca enfadoso ver todas esas generaciones y todos esos nombres, aún así, aunque vienen escritas porque todas esas generaciones tienen un propósito. Y viene la vida de Abraham. Y entonces ellos viven en Ur. Su papá ahí conoce a Sarai, su esposa. Y Dios le habla a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra donde yo te llevaré, que va a ser bendición para ti. Dice, y tú vas a ir a la tierra de Canaán. Salen de la tierra de Ur, dejando todo atrás. Ellos vivían en comodidad, y muchas veces vivían en comodidad, tenían dinero, económicamente no eran pobres, eran prósperos, tenían rebaños, tenían gente que les servía, y ellos dejan esa comodidad, Abraham y su familia, para ir a la tierra donde Dios les dice que era Canaán. Ahora Canaán, si situamos esa tierra de Canaán, es donde está Israel, donde está Palestina, donde está Siria, Libia, y a un costado de ahí de Egipto. Toda esa tierra era la tierra de Canaán, porque era la tierra que Dios les había prometido, donde ellos iban a ser también prósperos. Cuando ellos salen, y dice Abraham: ok, Señor, te voy a obedecer. Él no sabía dónde iba a ir. Sabía un nombre, pero no sabía qué proceso iba a tener en todo ese camino, en todo ese largo recorrido. Porque en el desierto yo creo que el recorrido era doble. Como cuando vemos nuestros problemas que estamos pasando por un desierto, que los vemos como dobles los problemas. Pero ellos iban, toda su familia iba con un enfoque. Iban confiando en Dios. Por eso a Abraham se le llama el padre de la fe, porque él iba confiando en Dios. ¿A dónde lo iba a llevar? Él no sabía qué iba a pasar en todo ese proceso, pero él iba confiando en Dios, ¿verdad? Ahora, este cambio que se da en Abraham no solamente es un cambio externo, sino también es un cambio espiritual, emocional, y con un claro y profundo propósito. Era lo que les decía. Cuando tú empiezas a confiar y a tener tu mirada en Dios, entonces tu fe viene en aumento. Tal vez nosotros ponemos la fe en cosas tangibles, en cosas que podemos ver, que podemos tocar. Pero cuando viene una fe espiritual, que muchas veces no lo creemos porque no desarrollamos esa fe, y tenemos que desarrollarla a través de la palabra de Dios. Entonces el cambio viene espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú estás pensando en algo que dice: Señor, yo tengo fe y confianza en que tú me vas a sanar. Yo tengo fe y confianza en que tú me vas a ayudar en mi economía. Yo tengo fe y confianza, no sé, en el problema que tú tengas. Muchas veces buscamos a Dios en esos momentos de ansiedad, de problemas. Pero también nosotros, cuando ya tu fe está madurando, ya no buscas a Dios por todo eso, porque Dios, tú sabes que va a suplir tu economía, tú sabes que Dios va a suplir tu necesidad, tu enfermedad, etc. Entonces empieza a ver
empieza esa búsqueda de Dios, pero de una forma que quieres estar en Él, habitar en su presencia, como dice la palabra de Dios. Señor, yo quiero habitar en tu presencia, por el hecho de que eres Dios, por el hecho de que yo sé que tú las bendiciones me las das. Miren, muchas veces estamos buscando la bendición siempre, 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 pero lo que a veces no nos damos cuenta es que nosotros ya hemos sido bendecidos y estamos bendecidos. Y que hasta el día de hoy, la bendición está en nosotros, está sobre nosotros. Y a lo mejor no te has dado cuenta, pero Dios te ha venido bendiciendo totalmente. Y para mí es una bendición, lo poco o mucho que tengo económicamente. Es una bendición grandísima, eso sí lo puedo decir, que mis hijos estén escuchando la palabra, que haya una transformación en ellos. Para mí, eso es una bendición. Y entonces digo, Señor, gracias. Ahora, yo lo busco ahora, de una manera más espiritual, de habitar en su presencia y de decir, Señor, ok, ahora yo quiero llegar a otro nivel. Porque yo sé que tú me estás sustentando económicamente, saludablemente. Ahora yo lo busco, Señor, ahora dame sabiduría. Quiero llegar más al fondo de tu corazón. Quiero entrar en tus pensamientos, Señor. Quiero buscar esa sabiduría que solamente tú lo puedes dar. Y quiero buscar esa paz que solamente tú lo puedes dar. Nadie más nos puede dar esa paz, más que Dios. Por eso dice su palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú aún en un problema puedes estar interiormente en paz, aunque el problema esté encima, pero tú estás en paz. Y la gente te puede decir, mira el problema que tiene, y yo lo veo tan tranquila, o la veo tan tranquila. ¿Por qué? Porque cuando estás en Cristo, cuando estás en Dios, esa paz que Él te da es esa paz que nadie puede entenderlo. Y por eso tú descansas en Él. Tu espíritu, tu alma están descansando en Él. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora entonces ya estás en otro nivel, ya no buscas a Dios por las bendiciones que Él, porque tú ya sabes que ya te las dio, que ahí están y que el día de mañana Él va a suplir. Cuando tú depositas esa confianza en la roca, que es nuestro Señor, tú ya sabes que Él te va a suplir tus necesidades. Entonces ahora lo que tú buscas es un nivel más, Señor, ahora yo quiero entrar a tu presencia. Quiero gozarme en tu presencia. Y es algo que debemos estarlo buscando. Día, tarde, noche. Entonces, lo que marca aquí en Abraham es que él sale con esa fe y esa confianza en Dios y deja toda su comodidad. El primer punto que vemos aquí es que Abraham obedeció a Dios. Y dijo, bueno, ok, va. Agarró ahora sí que todas mis chivas, todas mis ovejas, todo mi ganado, toda la gente que trabaja conmigo, mi esposa, mi padre, y me voy a la tierra que Dios me está diciendo que vaya. Entonces, por eso se llama el padre de la fe, porque él obedece, o sea, su obediencia es lo que marca aquí directamente la vida de Abraham. ¿Y qué es lo que le promete Dios? Dice, bueno, ok, si te sales, mira, yo te voy a dar, primeramente, te voy a dar una gran nación. Te voy a hacer padre de multitudes. Esa es una promesa que Dios le había dicho. Otra es que, dice, tu descendencia va a ser incontable. Vas a ser casi como, cuentan las estrellas, no las puedo contar. ¿Por qué? Porque son incontables. Tal vez uno pueda contar las que más se leen, 1, 2, 3, 4, 5, pero y las demás que hay más lejanas, pues son incontables. Entonces,
¿Qué le promete también a Abraham? Le promete un territorio, la tierra de Canaán. ¿Qué le promete? Bueno, una bendición para todo el mundo por medio de Abraham también. Entonces dice, ok, bueno, vamos a caminar, no por fe, digo, no por vista, sino por qué, Por fe. sino por fe. Y a nosotros se nos hace complicado caminar por fe y caminamos por vista. ¿Por qué? Porque queremos a veces que Dios nos resuelva las cosas así, rápido, como varita mágica, y no. Entonces tenemos que caminar en fe y no por vista. Aunque no veas las cosas aparecer en este momento, Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque aparte quiere llevarte a más. Quiere llevarte a que pases ese proceso y que en el proceso tú tengas un aprendizaje. ¿Qué vas a aprender? No sé, lo que estemos pasando en nuestra vida. Tal vez quiera que tengas paciencia, aunque no se la pidas, porque no se la pidas, pero a lo mejor tienes que ser paciente, a lo mejor te está enseñando a que tienes que tener otro carácter diferente, sino el que Él quiere que tengas. ¿Ves? Esa es la diferencia. Dios quiere que tengas el carácter de Él. Entonces, pasamos procesos, pasamos hambrunas, como en el caso de Abraham, salió por fe, pasó hambrunas, tuvo que también conflictos familiares, dudas, como todos nosotros los tenemos. Y nosotros a veces sí vemos a los personajes de wow, están tocados por Dios. ¿Por qué? Porque están escritos en su palabra. Pero también nosotros somos personas como Abraham, somos personas como Jacob, somos personas como Pedro, somos personas como Pablo, que pasamos todas esas pruebas, todas esas tribulaciones. Y si ellos pudieron superar todo acercándose a Dios, confiando en Dios, entonces quiere decir que también nosotros podemos. ¿Cierto o no? Sí lo podemos hacer. Entonces, con cada prueba, nosotros formamos un carácter. Y Dios nos forma también a llevar a ser hombres y mujeres que nuestra fe va aumentando cada vez más. Si no teníamos fe, entonces Dios nos lleva a tener más fe, a desarrollar una fe, dice su palabra de Dios, aunque sea como un Granito de mostaza. Un granito de mostaza. Imagínense, si tan solo tuvieras esa fe del granito de mostaza, moveríamos montañas. ajá, como dice la canción, ¿verdad? Si tuviera fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Entonces, tenemos que desarrollar esa fe. Tenemos que desarrollarla. Ok, entonces, Dios nos saca a veces de ese confort como lo sacó a Abraham. Nos da el propósito. Y eso sí. Entonces, cuando ya transforma a Dios nuestra vida, transforma también nuestra identidad. ¿Sí lo creen o no lo creen? Sí, yo sí lo creo, porque yo recuerdo cuando conocimos de la palabra de Dios allá por el 95 más o menos, 95, 96. Yo todavía, me acuerdo que alguna vez fuimos en ese proceso de que yo estaba conociendo de la palabra y de que todavía yo iba a misa. Yo tenía mis dudas de decir, Señor, estoy haciendo bien. Yo decía, de cambiarme de religión. Y entonces era así como que un shock emocional.
para mí. Pero entonces yo dije, bueno, ¿sabes qué, Señor? Ok. Yo sé que tú, comprendí, dije, yo sé que tú no eres una religión. O sea, tu palabra no es una religión. Tú te mueves por fe en nosotros y tú tienes un propósito más grande para nosotros. Porque muchas veces entrábamos, escuchábamos todo un programa, un protocolo y salíamos vacíos igual. Pero cuando veo que la palabra empieza a entrar a mi alma, empieza a entrar a mi mente, empieza a entrar a mi corazón, entonces empiezo a tener esa transformación. Empiezo a tener ese cambio en mi vida. Y entonces dice la palabra de Dios, el Señor te hace una nueva criatura. Y dejas atrás el viejo hombre y entonces empiezas a caminar como una nueva criatura. ¿Por qué? Porque siendo Dios mismo nuestro alfarero, entonces Él te agarra, te apachurra, te va forjando y te va moldeando. Y nos va haciendo nuevas vasijas conforme Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida y Él nos hace conforme a esos propósitos que tenemos para con los demás. Entonces, viene esa transformación, ese cambio interior en nosotros, dándonos una nueva identidad. Y ahora, yo sé que a veces llegan dudas, como todo mundo, porque es natural. Y a veces a lo mejor hay un alejamiento, no de Dios, sino de nosotros. Pero mira, Dios jamás nos deja, porque aún dice su palabra, huyas a donde huyas o te escondas a donde te escondas, Él siempre te va a buscar, Él siempre te va a rescatar. ¿Se acuerdan de la canción de las 99 ovejas? Sí, que deja muchas por una. Sí, deja las 99 ovejas bien en el redil y va por la oveja que está extraviada y va por la oveja que está lastimada. Y así es cuando vivimos una vida en Dios, en Cristo Jesús. Siempre nos va a buscar, siempre nos va a rescatar, porque es lo que tiene para nosotros. Entonces, esta historia de Abraham nos recuerda que la fe empieza con un movimiento, con un paso. Dios le mostró el destino final. Dios no le mostró el destino final, perdón. No, le dijo a dónde iba a ir, pero no cómo iba a terminar. Tenía que llegar ahí, pero solo le dijo, sal de tu tierra y tu parentela, y tomó ese paso de fe y salió. Pero viene una parte importante. Cuando Dios le cambia el nombre a Abraham, en vez de decirle Abraham, nosotros lo podemos leer como Abraham, padre de multitudes. Esa era la promesa que tenía Dios para con él, que era padre de la fe, pero aparte iba a ser padre de multitudes. Y luego se le viene otra cosa a Abraham, se me estaba pasando, cuando toma a Sarai como esposa, y ustedes lo pueden leer ahí. Yo me voy a saltar un poquito más de la historia y quiero llegar exactamente donde le dice ya Dios a Abraham de 90 años y Sarai ya de 80 años, más o menos, creo que se llevaban como 10 años, algo así, o de 75 de 80 años, en que le dijo a Sarai, tú vas a tener un hijo. Y entonces Sarai pues duda, dice, ¿cómo a mi edad voy a tener un hijo? Y Abraham también dice, ¿cómo a mi edad yo voy a poder tener un hijo? Pues se llegó la edad de 100 años, 90 años, cuando Sarai tiene a Isaac. Dios los bendice con ese hijo. Era la promesa, porque dijo Dios, yo haré de ti
una gran nación. Y esa era la promesa, era el nacimiento de Isaac. Ya grandes. Y Dios sabía que Sarai se había reído porque dice, bueno, es que no me reí, dice Sarai, no me reí. Dice, bueno, me reí, pero porque estaba nerviosa. Pero sí, imagínense, alguien que tenga 90, 100 años, que no va a conseguir. Y Dios hizo esa promesa y tuvieron a Isaac. Se viene Isaac, después viene la vida. Isaac tuvo a su hijo Esaú y a Jacob. Y ya en la vida de Jacob, nos vamos a remontar en la vida de Jacob. El nacimiento de Jacob, él venía con un gemelo que era Esaú y Jacob. Y dice la palabra de Dios que cuando iba a nacer, el que iba a salir primero fue Esaú, y que Isaac lo agarró del talón para salir también el primero, pero nació primero Esaú, que quiere decir hombre velludo. Y entonces en la historia de Jacob vemos que me voy a saltar otro poquito más adelante. La palabra dice, ya cuando ellos están grandes, dice que Jacob quería ser el primogénito siempre. Y llega el momento en que le dice a Esaú, dice, pues véndeme tu primogenitura. Y Esaú venía de trabajar, venía exhausto, venía hambriento, y le dice, bueno, va. Dice que al cabo me voy a morir, ¿a mí de qué me sirve ser el primogénito? De nada, pues te doy mi primogenitura a cambio de un plato ¿de qué dice ahí la palabra? De lentejas, un plato de comida. Y pasa, en ese tiempo ser primogénito era algo importante. ¿Por qué? Porque iba a ser heredero de todo lo que el papá poseyera. Tenían ciertos privilegios los que eran primogénitos. Pero entonces, Esaú estaba tan hambriento que no pensó en todo eso. Entonces dijo Esaú, bueno, ok, yo me quedo con ser el primogénito de mi padre Isaac. Y la madre, cuando justo Isaac ya grande, dice, bueno, ok, voy a bendecir a mi primogénito. Y entonces la mamá para que le diera la primogenitura a Jacob, dice que le puso una piel con mucho vello y para que se confundieran se confundiera Isaac y que le diera la primogenitura a Jacob, pensando que fuera Esaú. Entonces ya desde ahí, ya la vida de Jacob era como que siempre algo tramposo. Y luego ya después, pues el papá se da cuenta de que no era el primogénito. Entonces le dice la mamá a Jacob, ¿sabes qué? Tienes que irte porque Esaú está muy enojado, tu padre está muy enojado, tienes que irte de aquí porque eso que hicimos no está bien, o sea, fue una trampa. Y sale Jacob hacia la tierra donde vivía un familiar de él. Y entonces allá igual pasa lo mismo. Se casa, trabaja para un tío muchos años y se enamora de una de sus familiares, pero el tío no le da a la hija que él quiere, trabaja 7 años para él, y le dice, no, ¿sabes qué? Dice, pues te voy a dar a la más grande porque aquí estamos acostumbrados, la costumbre era de que la hija más grande era la que se casaba primero. Dice, si quieres a mi hija, a la otra, a la más chica, tienes que trabajar otros 7 años. Total de que toda la familia se veía envuelta en engaños y cuestiones así
de esa índole. Pasa el tiempo y de regreso dice, bueno, tengo que regresar yo a mi tierra, y ya se fue próspero con rebaños, se fue próspero con dinero. Jacob regresa a su tierra y se va a tener un encuentro con Esaú. Pero Jacob tenía miedo porque decía, es que en cuanto yo vea a Esaú, por todo lo que pasó, me va a matar. Entonces, dice, le encarga a una caravana que él llevaba, vayan ustedes por delante, lleven ganado, lleven dinero, llévenle regalos a mi hijo, a mi hermano Esaú, para calmarle el coraje, porque él pensaba que lo iba a matar. Y él se queda en el campo con otras personas que él llevaba, con parte de su familia y con parte de la gente que trabajaba con él. Y es cuando tiene Jacob un encuentro con el ángel de Dios, dice la palabra. Tiene ese encuentro con él y dice que en ese encuentro con el ángel de Dios, en muchas partes dice con el hombre misterioso o con el ángel de Dios, Jacob tiene ese encuentro con él y dice que cuando bajó ese ángel, Jacob quería ser bendecido por él y dice entonces que empezó a luchar con ese ángel de Dios y le dijo el ángel de Dios, ya suéltame porque ya pronto va a amanecer, y me tengo que ir. Y luego dice, no te voy a soltar hasta que me bendigas, le dice Jacob al ángel. Y entonces ese ángel, a fin de soltarse de él, dice que le quebró la cadera a Esaú. Y en ese momento Esaú, dice la palabra de Dios, dice, ya no te vas a llamar Esaú, sino tu nombre va a ser Israel. Y desde entonces, con esa herida, vivió Jacob y dice que ahí a ese lugar le puso, Israel es el que lucha con Dios, pero dice que a ese lugar le puso Peniel, porque ahí en ese lugar peleó él contra el ángel. Entonces, allí en ese momento viene una transformación de Jacob también en su vida. Después de ser engañador, después de haber engañado a su hermano, a su papá, y él también fue engañado, ahí viene una nueva restauración por parte de Dios hacia Jacob. Y entonces también le cambia el nombre llamándolo Israel. Y también Dios le hace muchas promesas. Dios le hace muchas promesas a Jacob también, diciéndole de que va a ser padre de multitudes, y viene esa transformación. Ahora, Jacob se niega a soltar a su oponente hasta que lo bendice. Y en respuesta a su persistencia y determinación, el ser misterioso le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios o Dios prevalece. Aparte, esta lesión que él tuvo fue una lesión tanto física como espiritual, porque entonces de ser un hombre engañador, entonces es un hombre sumiso, pero sumiso para con Dios. En la vida de Pedro también vemos como Pedro, él pues es un pescador, es un hombre trabajador, pero es un hombre también de carácter fuerte. Cuando conoce Pedro a Jesús por medio de su hermano Andrés, porque su hermano Andrés primero conoció a Jesús y le presenta a Pedro, pero en ese momento no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Después
Jesús ve en Simón muchas características, que era un hombre pues de mucho carácter, que era un hombre aguerrido, que era un hombre arrojado a lo que fuera, y después Jesús lo transforma y es cuando lo llama Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús veía en Pedro un potencial grandísimo para él cumplir su obra. Decía, no, es que este Pedro va a llevar la obra tremenda, a tal grado que le dice, bueno, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero igual, sobre esa roca, pero no era que le estaba diciendo a Pedro que sobre de él, porque Jesús tiene la roca, es Jesús mismo, Jesús es nuestra roca, pero sí le veía mucho potencial Jesús a Pedro, por eso también viene esa transformación con Pedro y le cambia también el nombre, de Simón a Pedro, que Pedro es una roca. Y se acuerdan la historia de Pablo también, y con esto cierro, como también Pablo, de ser un perseguidor, pasa a ser perseguido posteriormente por el mismo pueblo romano, por los mismos romanos. Si bien Pedro, el objetivo que él tenía era ganarse y llevar la predicación a los judíos, era llevar el mensaje de Cristo hacia los judíos, Pablo tenía la tarea de llevar el mensaje de Jesucristo, pero a todos los gentiles. Y es por eso que Jesús ve en Pablo ese potencial también. Pablo era romano, era judío, hablaba lenguas, varias lenguas, era un hombre que tenía también dinero, tenía un oficio, y en ese camino de Damasco que va persiguiendo Pablo a los cristianos, es ahí donde dice la palabra que entonces Pablo vio una luz que lo dejó ciego y oyó esa voz de Jesucristo, de Jesús, que le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo para que persigas? Y en ese momento dice la palabra que Pablo cayó ciego y viene esa transformación espiritual. Y desde ese momento hasta la fecha fue que Pablo dio esa entrada al mundo de los gentiles para que nosotros también pudiéramos conocer de la palabra. Y todos estos personajes tienen ese propósito, un propósito profundo en su vida, que Dios los transforma para llevarlos a un fin. Entonces ahora nosotros podemos preguntarnos: Dios, ¿qué es lo que tú quieres para nosotros? Transfórmanos, cámbianos. A lo mejor no de la manera que lo hizo con Jacob físicamente, pero espiritualmente, Señor, cámbianos. Danos un nuevo propósito. No podemos vivir la vida así nomás, tenemos que tener un propósito. Y ese propósito lo podemos buscar en la palabra de Dios. Tenemos que buscar, si ya Jesucristo pagó un precio, ya nos perdonó, ya nos redimió, ya podemos entrar a Dios. Viene Jesucristo y nos da a conocer a Dios. Se acerca el reino de Dios a nosotros y dice: bueno, el reino de Dios ya está en ustedes, ya está en su corazón. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Por ahí dice una canción: si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces, no echemos en saco roto la palabra de Dios. Al contrario, busquemos ese objetivo para nuestras vidas, de caminar con ese propósito.
y que Dios transforme nuestro carácter, que Dios nos convierta en nuevas vasijas. No seamos vasijas que nos da el mundo, sino seamos la vasija que Dios quiere que seamos, que Él nos moldee. Vamos a pararnos, vamos a hacer una oración, vamos a cerrar con esto. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana, Señor, es un día muy especial, Padre, para todos nosotros, porque hemos venido, Señor, a escuchar tu palabra, Padre. Hoy hemos venido, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor, ante tu presencia, Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, bendice nuestros trabajos, Padre, bendice nuestros hijos, Padre, bendice nuestros nietos, y que nosotros podamos seguir, Señor, ese camino que tú nos marcas, ese camino que tú nos das, Señor, dejando quizás a veces la comodidad, dejando a veces, Señor, cosas que nos son más agradables, dejándolas de lado, Señor, y siguiendo, Señor, tus pasos, siguiendo tu camino, Señor, siguiendo tu palabra, porque sabemos, Señor, que en ti tenemos un mejor lugar, Padre. En ti podemos descansar, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres lámpara, Señor, a nuestros pies. Yo te doy gracias, Señor, por todos los que estamos reunidos aquí, Padre, por todos los que posteriormente van a ver esta transmisión, Señor, que tú los prosperes, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú sanes, Señor, sus cuerpos, Señor, que tú sanes, Señor, quitando toda ansiedad, quitando toda duda, Padre, toda enfermedad, Señor. Que tú seas refrigerio, Señor, a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, te damos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. ¿Gustó?